¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Noticias al momento. Donald Trump advierte al gobierno de Nicolás Maduro. Ha manifestado que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados si es que el gobierno de Maduro continúa con su intención de llevar adelante la Asamblea Constituyente. Aunque no ha especificado en qué consiste la intervención de Estados Unidos, pero es un hecho que solamente existen dos opciones. Una, que es cortar toda compra del petróleo venezolano de tal forma que se estrangule aún más la economía de Venezuela. Y lo segundo, que no es descartable tampoco, es una intervención militar. Les invito a ver a continuación precisamente los reportes sobre esta advertencia de Donald Trump, como también la entrevista, cómo está reaccionando ante esta última noticia los portavoces de la oposición, concretamente el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Al final de este video, amigos de Videos Mundo, por favor déjenme sus comentarios. ¿Qué les parece la advertencia de Donald Trump? ¿Sería bueno para Venezuela, para solucionar la crisis, una intervención directa de Estados Unidos? ¿O es que prácticamente es una violación a la soberanía de un país? Por favor, ustedes dejen sus opiniones y comentarios, los vamos a leer. Y de último minuto nos llegan estas declaraciones del presidente Donald Trump tras la consulta popular en Venezuela. Y esta vez es una advertencia. Trump dice que, y vamos a citar, Estados Unidos no se quedará mirando cómo Venezuela se desmorona. Agrega que las acciones del pueblo, refiriéndose al plebiscito, siguen siendo ignoradas por un mal líder con sueños de volverse un dictador. Y reitera que tomará medidas económicas rápidas y fuertes si se instala la Asamblea Constituyente. De lo que los líderes de la oposición en Venezuela han llamado la radicalización de la desobediencia civil contra el gobierno de Nicolás Maduro, nos acompaña Freddy Guevara, el diputado Freddy Guevara, que además es el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado Guevara, gracias por acompañarnos, bienvenido a Panorama Mundial. Y hace apenas unos minutos leíamos una declaración escrita del presidente Donald Trump, en el que le hace una seria y clara advertencia al gobierno de Venezuela. Si no cancela la constituyente, tomarán medidas económicas fuertes y rápidas. ¿En qué podría estar pensando el presidente Donald Trump? ¿O qué es lo que ustedes quisieran que se impusiera contra el gobierno de Venezuela en términos de sanciones? Bienvenido. Buenas. No tenemos, obviamente, no podemos saber lo que piensa el presidente Trump, pero lo que sí sabemos es que todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, ha dejado claro, al igual que Europa el día de hoy, que no van a ser cómplices de la arremetida que quiere hacer Nicolás Maduro el próximo domingo, o el domingo 30, disculpa, que es la aniquilación de la República. Nosotros hemos planteado claramente que se le meta toda la presión posible a la cúpula de la dictadura. Estamos absolutamente de acuerdo con todo lo que sean sanciones para sus dirigentes. Obviamente no estaremos de acuerdo con sanciones contra el pueblo, porque no vemos que ese sea el camino, pero sí presionar a fondo al régimen para que precisamente sepan y asuman que no existe manera de que esa falsa constituyente sea reconocida por el mundo. Pero ¿qué tipo de sanciones les gustaría ver que no afecten al pueblo? Aparte de, bueno, la cancelación de visas. Hemos hablado claramente siempre. No es nada más eso, ¿no? También recuerda que este es un régimen lleno de corrupción. Este es un régimen que tiene una gran cantidad de funcionarios vinculados no solamente con violaciones de derechos humanos, sino grandes cantidades de dinero y corrupción a nivel internacional. Y afortunadamente la modernidad, la tecnología y todos los convenios internacionales permiten hacer un seguimiento claro de ese asunto. Por lo tanto, no solamente esperamos que se le pueda sancionar a las personas que violen los derechos humanos y que arremetan en contra del pueblo y sean corruptos, sino que también pasemos una etapa superior en la cual no solo se les sancione a ellos, sino que se reconozcan las autoridades que nombrará la Asamblea Nacional.
Este viernes la Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento venezolano, vamos a nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron designados ilegalmente por la antigua Asamblea Nacional. Lo haremos a partir de este mandato y esperamos también el reconocimiento y el respaldo de todo el mundo libre, de todo el hemisferio occidental, de los países del mundo, a estas autoridades. ¿Cómo funcionarían esos magistrados, ese Tribunal Supremo de Justicia, en forma paralela con el que existe? ¿Cómo se financiaría? Mira, el ejercicio del poder y la legitimidad tiene que ver sobre todo con el respaldo, con la obediencia y con el reconocimiento. El ejercicio del poder no tiene que ver con una sede solamente, los símbolos del poder son importantes, obviamente, pero nosotros estamos ahorita en una lucha por la legitimidad, por a quién van a reconocer. Y nosotros estamos absolutamente seguros de que la gran mayoría del pueblo y que la comunidad internacional y los sectores sociales del país van a reconocer a estos nuevos magistrados. El régimen ha acusado a Patricia de que nosotros estamos tratando de implantar un Estado paralelo. Todo lo contrario. Quienes han venido montando un Estado comunista, un Estado comunal, un Estado paralelo al que está en la Constitución son ellos. Fueron ellos los que designaron ilegalmente unos rectores del Consejo Nacional Electoral cuando le correspondía nombrarlo a la Asamblea Nacional y no al Tribunal Supremo de Justicia. Fueron ellos los que designaron ilegalmente a unos magistrados que no tienen las condiciones ni los requisitos para ser magistrados de acuerdo a la Constitución. Fueron ellos los que nombraron un vicefiscal, una vicefiscal ilegalmente. Es la Asamblea Nacional, por el contrario, la que está en el camino de la Constitución y por ello todo este camino que hemos avanzado y que va a seguir a partir del mandato popular tiene un solo objetivo: restituir el orden constitucional en Venezuela y poner esta lucha en el terreno de la gente y no de las balas. Diputado, usted más temprano decía que si Nicolás Maduro suspende o cancela esta Asamblea Constituyente, ustedes están dispuestos a emprender una negociación para restituir el orden constitucional. Y me pregunto si ya hay algún tipo de acercamiento, si hay algún indicio, si se puede realmente acordar una negociación y también acordar una transición, que es lo que ustedes buscan, un gobierno de transición, pero sobre todo, si podrían coexistir con el chavismo. Mira, yo creo que la palabra coexistencia no es la adecuada, ni tampoco el cogobierno, porque aquí no estamos buscando gobernar al mismo tiempo. Aquí lo que estamos hablando es de que se pueda convivir en un mismo país diferentes tendencias políticas, pero en el marco de la Constitución. Lo que jamás se nos puede pedir a nosotros que aceptemos es que nosotros aceptemos una pequeña cuota de poder y que ellos entonces tengan la violación y mantengan la violación de la Constitución o se queden para toda la vida. Nosotros hemos y mantenemos la misma posición que hemos hecho desde el día 1 que ha comenzado estos conflictos. Claro que uno está a favor de que haya una solución negociada a esta crisis. Y lo hemos dicho claramente, esto se resuelve con una de dos maneras. O que Nicolás Maduro acepte negociar una salida a esta crisis que pasa fundamentalmente por un cambio de gobierno y permitir que sea el pueblo el que elija y no actores que no sea el pueblo, es decir, la soberanía reside en el pueblo, o que por el contrario la presión continúe hasta que quienes sostienen a Maduro le retiren el respaldo. Y en este caso son funcionarios públicos, pero particularmente la Fuerza Armada Nacional. En este sentido, nosotros reafirmamos con mucha claridad que el camino del entendimiento solamente puede existir. Es decir, aquí no podemos seguir una agenda de diálogo que solamente sirva para desmovilizar, dividir o generar intrigas. A partir del mandato, y eso es lo que hemos dicho el día de hoy, cualquier agenda de negociación posible está enmarcada en una sola realidad: cómo hacemos valer la decisión del pueblo. Es decir, aquí no se trata de negociar la permanencia del régimen a cambio de unas pequeñas cuotas de poder. Lo que se trata es de buscar ya no definir qué se va a discutir, lo que se tendría que discutir en cualquier proceso de negociación serio, que debería emprender un régimen que tuviera algo de sensatez al ver lo que pasó el día de ayer, es cómo y cuándo vamos a generar ese mandato popular. Es decir, cómo y cuándo vamos a tener poderes públicos nuevos, cómo y cuándo vamos a convocar elecciones, cómo y cuándo se va a conformar un gobierno de unión nacional, cómo y cuándo se va a parar la constituyente, que tiene que ser antes del 30 de julio. Pero lo que no se puede plantear acá es un proceso de negociación que simplemente tenga la premisa de tener concesiones
aceptar una paz de esclavos a cambio de que el régimen no nos mate. Eso es algo que jamás nadie aceptaría. Y si se cumplen todas esas condiciones, ¿qué concesiones estarían dispuestos ustedes a ofrecer y qué condiciones y qué concesiones estarían dispuestos ustedes a aceptar? Mira, todas las grandes transiciones, estamos hablando de ejemplos como Sudáfrica, en Mandela con de Klerk, en Chile con Augusto Pinochet, también pasó en Brasil tras la dictadura brasileña, es decir, en el propio México, luego del cambio con el PRI, ha habido concesiones que se han de lado y lado. Por ejemplo, muy poca gente sabe que el vicepresidente de Mandela fue de Klerk en un momento, muy poca gente sabe que Augusto Pinochet estuvo prácticamente 6 años todavía dirigiendo lo que era la Fuerza Armada de Chile. Y así van ocurriendo muchos ejemplos. Justicia transicional también ocurre en muchos de estos casos. Cosas que no ocurren en un país normal, pero que ocurren cuando hay una transición hacia la democracia. Y obviamente que la oposición venezolana, consciente de estas experiencias históricas, estamos abiertos a poder generar un marco que nos permita asegurar que después de un cambio de gobierno no va a venir una cacería de brujas. No es que va a venir una persecución total ni una aniquilación del otro. Porque nuestro objetivo no es aniquilar al chavismo, nuestro objetivo es que, si quiere seguir haciendo política, sea democrático. No se trata de eliminar al otro, se trata de permitir un país en el cual haya un mecanismo de convivencia y la gente decida, porque ese es el tema de fondo, la república y la soberanía popular. Bueno, de presentarse el peor escenario para ustedes, que la constituyente de Nicolás Maduro se realice el 30 de julio, ¿cuál es el escenario de la radicalización del que usted, diputado, hablaba más temprano en el día de hoy? Ya esta semana hemos hecho 2 llamados. Nosotros hemos convocado para este jueves, hemos convocado un paro cívico, una huelga general de 24 horas. Y el día viernes la Asamblea Nacional va a nombrar estos magistrados, los magistrados legítimos de la República. Esto es el inicio de lo que hemos llamado la hora cero. Pero las acciones van a seguir y van a profundizarse aún más. Obviamente, por razones estratégicas, no podemos anunciarlo todo. Pero lo que sí que te quiero asegurar, Patricia, es que nosotros estamos dispuestos a transitar los 2 caminos. El camino del entendimiento, que ojalá sea el que permita al país tener una solución a esta crisis sin tanto trauma o más trauma de lo que ya tenemos, porque hay 94 venezolanos asesinados, pero también estamos dispuestos a asumir el camino del conflicto. De un conflicto sin armas, pero un conflicto político de profundidad y escala, bueno, que no se ha visto en la historia de Venezuela y que no se ha visto en el continente americano, para resguardar y defender la República, sus valores y los derechos humanos de nuestro país. No vamos a permitir, Patricia, y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para resguardar la Constitución, el Estado de Derecho y los derechos humanos de los venezolanos. Diputado, volviendo al tema de las sanciones, que es de lo que han hablado varios gobiernos a través de sus cancilleres y de sus portavoces. Hoy más temprano, nuestro analista de cabecera, Carlos Alberto Montaner, hablaba de una posibilidad, y es que el gobierno de Donald Trump, en lugar de permitir a las empresas que compran petróleo de PDVSA, deposite ese dinero en unos depósitos de garantía, en estos llamados escrow accounts, si es que el gobierno de Nicolás Maduro sigue adelante con su constituyente. ¿Le parece buena idea? Mira, obviamente una propuesta de tanta magnitud no te la puedo responder a nivel personal. Yo soy vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador encargado de un principal partido de la oposición, y mi opinión comprometería a todo el resto. Esta propuesta hasta ahora nosotros no la hemos recibido como tal, y lo que sí te puedo decir es que vamos a estar nosotros dispuestos a discutir todos estos elementos y tener una posición conjunta. Pero ratificándote, Patricia, que necesitamos el respaldo y toda la presión que pueda ocurrir a nivel internacional para que el régimen y sobre todo la cúpula entienda y sepa que no van a poder mantener un proyecto de dominación y esclavitud a todo un pueblo sin la condena y sin sanciones de la comunidad internacional. Vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, gracias por estar con nosotros y bueno, estaremos atentos. Gracias, Patricia, disculpe lo tarde. No, gracias por estar aquí en Panorama Mundial. Siempre bienvenido y estaremos atentos a los próximos pasos de ustedes y del oficialismo. Gracias de nuevo, muy buenas noches.